Cuando nosotros fuimos llevados al conocimiento del Evangelio, es muy probable que cada uno de los que nos encontramos aquí de la Iglesia Bautista Reformada Nuevo Pacto, los miembros o nuestros hermanos que nos visitan, lo primero que quizá escuchamos de aquellos quienes nos compartieron el Evangelio fue Romanos 3:23. Lo primero que escuchamos fue: por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Nos dijeron que todos los seres humanos nacemos ya con el pecado en nuestra naturaleza, porque nuestros primeros padres habían pecado y ese pecado se había transmitido a nosotros. Es muy probable que nosotros hayamos recibido el Evangelio de esa manera. Y nosotros no entendíamos cómo es que eso ocurría, porque se nos hacía injusto, de alguna manera, que si alguien hubiera pecado, y además hace tanto tiempo, nosotros recibiéramos el castigo por lo que ellos habían hecho. O sea, se nos hacía a nosotros, en nuestro pensamiento humano, se nos hacía injusto lo que pasaba, y quizá algunos decíamos, bueno, pues si ellos pecaron, pues ellos tenían que pagar, pero nosotros, ¿por qué? Y aunque probablemente ya a estas alturas usted ya haya entendido cuál fue la razón, es también muy probable que desconozca que tanto la caída de Adán como la promesa de salvación por parte de Dios se llevaron a cabo por medio de pactos. Y esto es lo que vamos a considerar esta mañana en nuestra predicación, y también si algunos de los que nos ven por internet no han conocido el mensaje del Evangelio, yo le invito a que lo escuche, porque estoy seguro de que va a ser de gran bendición para usted que nos ve, que nos escucha. Este sermón lo he titulado El pacto con Adán, su caída y su redención. Vamos a tratar de tomar estos tres elementos, estos tres temas juntos, para poder entender cómo es que se llevó a cabo todo ello, la caída y la redención. No va a ser un estudio exhaustivo sobre los pactos, pero vamos a esperar que esto nos ayude a entender cómo es que se llevó a cabo todo ello. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos del Señor nuestra predicación. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias porque nos has dejado tu palabra para que por medio de ella nosotros podamos tener vida eterna, conocerte, Señor, y recibir aquello que tienes para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra santidad también, Señor. Pedimos, Señor, que nos des un corazón dispuesto, que nos abra nuestro entendimiento, y también, Señor, te pido que me des a mí la sabiduría que necesito para poder compartir tu palabra, así como tú has dejado que se comparta, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La creación se había iniciado y había dado, vamos a decir, el banderazo de salida para que todo comenzara a funcionar. Y todo comenzó a funcionar tal como Dios lo había diseñado. Los astros, los planetas se movían y de esa manera alababan al Creador, porque esa era la función de ellos. Cada una de las criaturas dotadas de diversas habilidades exaltaban la creación y su Creador. Pero en el hombre, como un ser especial, racional, formado a imagen de Dios, se le habían dado ya dos ordenanzas por medio de los cuales él honraba a Dios. Una de las ordenanzas era el que tenía que dedicar un día exclusivamente a glorificar a Dios, como ya lo vimos en la predicación anterior. La otra ordenanza es que debía de unirse en matrimonio a la compañera que Dios le había dado para que se reprodujeran y poblaran la tierra con seres iguales a ellos. Estos mandatos formaban parte de las obligaciones que Dios le daba al hombre para que se llevara a cabo el funcionamiento correcto de su plan. El hombre tenía que multiplicarse
para acrecentar el reino que Dios había decidido establecer sobre la tierra, pero también debía tener un momento especial para rendirle adoración a ese Creador. Esa era la función de estos mandamientos que Dios le había dado, pero no era lo único que Dios le había dado. Dios también le había dado algo más. Y Dios le había dado al hombre privilegios que a ninguna otra criatura le habría otorgado. Le confería la autoridad sobre todo lo que había creado, y era de tal importancia esto que Dios le estaba entregando al hombre que decidió ponerlo a prueba. En las más grandes corporaciones, sobre todo aquellas empresas gigantescas que manejan mucha información confidencial, a los empleados se les hace firmar un contrato, un pacto por medio del cual ellos se comprometen a no revelar nada de lo que está ahí. También dentro de ello se les hacen pruebas regularmente para ver qué tan capacitados están para llevar a cabo en las empresas de gran importancia. Y esta ilustración, hermanos, nos puede servir para entender por qué Adán tenía que ser probado. No era cualquier cosa lo que Dios le estaba entregando prácticamente el reino de él que él establecía en la tierra. Le estaba entregando el gobierno, él iba a gobernar sobre todas las criaturas, iba a regir sobre todo, él era el responsable de que todo se fuera a llevar a cabo bien. Así que tenía que ser probado, y para esa prueba Dios decide establecer un pacto con Adán, por medio de este pacto, Dios le promete que si obedecía el pacto, Adán viviría eternamente. Pero si lo quebrantaba, su castigo sería la muerte. Acompáñenme, hermanos, a Génesis capítulo 2, versículo 7 al 17. Vamos a ir primero del 7 al 9 y luego del 15 al 17. Dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios había creado a Adán conociendo únicamente el bien. Dice la Escritura que Dios todo lo que creó, lo creó bueno en gran manera. Así que todo lo había hecho bueno, no había maldad y no había ninguna necesidad de que Adán conociera el mal. Porque si Adán conocía el mal, aunque únicamente tuviera conocimiento y no lo practicara, pues sería un conocimiento vano que no serviría de nada. Y también si Adán conocía el mal y lo llevara a la práctica, entonces sería para él su ruina. Por eso Dios quiso evitarle eso y le dio esa prohibición. Porque una de las mentiras más grandes de Satanás, hermanos, es decirles a los padres, deja que tu hijo pruebe las cosas del mundo para que conozca. Es una de las mentiras que más utiliza Satanás para engañar a los padres, el decirle, deja que tu hijo pruebe las cosas del mundo para que conozca. Y en esas probadas se pierden incitados por sus propios padres. Es de la manera que opera Satanás para destruir familias. ¿Cuántos casos conocemos de padres que incitaron a sus propios hijos a conocer el mundo, entre comillas, y cayeron en el alcoholismo, la drogadicción, la fornicación, con todas las funestas consecuencias que esto acarrea? Un padre sabio nunca pondría a su hijo en el filo de un precipicio porque sabe que en cualquier error que cometa se va a despeñar y eso le va a ocasionar la muerte.
Por el contrario, el padre sabio da buenos consejos a su hijo y le evita por todos los medios que vaya a caer en las garras del vicio o de la maldad. Proverbios 4, 20 al 27 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Dios le había puesto a Adán todos los árboles del huerto para su mantenimiento. Adán no tenía necesidad de tocar ese árbol que Dios le había puesto ahí como una manera de probarlo. No tenía necesidad porque todo se lo había dado para que él viviera, para que él tuviera el sustento que Dios le daba. La única restricción que Dios le había impuesto era que no debía de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dijo: porque ciertamente el día que tú comas de ese árbol vas a morir. Y no porque el fruto del árbol tuviera maldad en sí. No era un árbol venenoso, no nos habla la Escritura acerca de esto. Sino que esta restricción era únicamente como una manera de probar la obediencia de Adán. Y esa era la condición que Dios había puesto en Adán para la vida eterna. No toques ese árbol, no lo pruebes, porque ciertamente el día que pruebes vas a morir. Pero tenía también un mandamiento positivo que le decía: si tú llegas a obedecer al mandamiento que te doy, tú vas a vivir, vas a tener vida eterna. No era, hermanos, un mandamiento muy gravoso para él, puesto que todo lo demás se le había dado. Tenía millones de cosas a su disposición y era una sola cosa la que Dios le había demandado que no hiciera. Y así es a nosotros, hermanos. Lo único que Dios demanda de nosotros es que creamos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo rechazamos y desobedecemos la oferta que Dios nos está ofreciendo. La desobediencia a Dios es un pecado y por tanto en aquel momento en el paraíso, como el día de hoy, la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare esa morirá. Pero en este pacto que Dios estaba haciendo con Adán, no únicamente estaba tratando con él de forma individual, sino que el premio por la obediencia de Adán sería la vida, y esa vida sería transmitida a todas sus generaciones, incluyéndonos a nosotros. Pero también el castigo de la muerte por desobediencia sería transmitido igualmente a sus generaciones, incluyéndonos a nosotros. Porque en ese momento Adán actuó en ese pacto como la cabeza o como el representante de toda la raza humana. Porque es así como Dios determinó que se hicieran sus promesas, sus propósitos, utilizando hombres determinados como representantes de toda la raza. Dios ha actuado de esa manera en la redención del hombre por medio de pactos. Y a cada uno de esos hombres que el Señor eligió para ser cabeza, para ser representante de la humanidad, se les dieron los elementos, se les dieron las condiciones de cómo debían actuar. Y para que esto fuera de una manera más formal, se les dio algunos elementos que servían como sello de ese pacto, algo que determinaba que había habido un pacto. Por ejemplo, en el pacto que Dios hizo con Noé, puso el arco iris como el sello que garantizaba que Dios cumpliría lo estipulado en ese pacto.
Dice Génesis capítulo 9:8, dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. De igual manera, la circuncisión fue el sello del pacto que hizo Dios con Abraham como representante de todos los de la fe en Cristo. Romanos 4:11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Dios iba a ser, Abraham iba a ser la cabeza, el representante de todos aquellos creyentes que creyeran, valga la redundancia, en la fe de Cristo. Esto nos muestra entonces que el pacto de Dios que hizo con Adán, lo hizo tomándolo como cabeza y representante de los seres humanos, en los cuales, como ya dijimos, también caería la recompensa o el castigo de su resultado. Y como sello de ese pacto, Dios le dio el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, hermanos, esto de que Adán nos haya representado a todos, probablemente nos pueda parecer algo injusto y nos haga preguntarnos por qué he de pagar yo algo que yo no hice, algo que pasó hace miles de años, 6,000 años, ¿por qué yo lo sigo pagando? Pudiéramos preguntarnos también, ¿no sería mejor que cada uno respondiera de sus actos? Pero si nosotros consideramos la situación en la que se encontraba Adán en ese momento, cuando fue tentado, y la situación en la que nos encontramos ahora, nos vamos a dar cuenta de que no había mejor representante para nosotros que él. Adán era perfecto, aunque tenía una condición de que podía o no pecar, muy diferente a la perfección de Cristo, porque Cristo no podía pecar. Y la condición de Adán en ese momento es que Adán se enfrentó a una sola tentación. Adán tenía una inocencia que no era muy fácil de vulnerar porque él no conocía el mal. Estaba en mejor condición que nosotros porque nosotros nos enfrentamos a cientos de tentaciones cada momento y en cada una de las tentaciones nosotros somos tentados y seducidos a cometer aquellos pecados. Adán no, Adán únicamente tenía una sola tentación y además no conocía el mal, era inocente. Adán también se enfrentó a un enemigo novato en el arte de seducir a las almas. Era la primera alma que Satanás seducía, así de que no tenía mucha experiencia. Pero nosotros nos estamos enfrentando a un enemigo que tiene miles de años de experiencia en el arte de seducir a las almas. Así que estamos nosotros en desventaja con Adán. Esto nos debe de llevar a considerar que nosotros tendríamos muchísimas más probabilidades de caer que Adán. Además, el hecho de que Dios trabaje con el hombre por medio de pactos realizados con representantes nos beneficia, porque así como recibimos nosotros el castigo de parte de la muerte por la desobediencia de Adán, así también nosotros recibimos el premio de la vida por la recompensa de la obediencia de Cristo. Así que nos conviene que haya un representante. Adán causó nuestra ruina espiritual, pero Cristo como nuestro representante nos da vida eterna. Primero a los Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ya vimos entonces, hermanos, cómo Dios hace un pacto con Adán
Es el pacto que dentro de la teología se le llama el pacto adámico o se le llama también el pacto de obras. Como les digo, no vamos a considerarlo minuciosamente la teología del pacto, pero vamos a verlo de tal manera que podamos entender cómo se llevó a cabo todo esto. Vamos a ver ahora, hermanos, cómo fue la caída del hombre. Dice Génesis capítulo 3, versículo 3 al 13, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Aunque hay especulaciones que dicen que Adán estaba cerca de ella, escuchando la conversación que tenía con la serpiente, lo cierto es que la Escritura no nos habla de esto, sino que la Escritura nos da a entender que Eva se encontraba sola en ese momento. Y esta era una falta muy grave de Adán, puesto que Dios le había mandado no únicamente ser el vigilante de toda la creación y el guardián del Edén, sino que muy especialmente le había demandado que él fuera el guía, que él fuera la cabeza de su mujer, porque la responsabilidad de lo que ella hiciera o de lo que le sucediera recaería sobre Adán. Por eso siempre que se habla de la caída no se habla de la caída de Eva, se habla de la caída de Adán, del hombre, porque él era el responsable de todo lo que ocurriera y responsable principalmente de la guía hacia su mujer. Efesios 5:23 dice: porque el marido es la cabeza de la mujer. Y aquí no se está tratando, hermanos, de que el hombre tenga que estar todo el tiempo pegado a la mujer. Sabemos que el hombre tiene responsabilidades, la mujer tiene responsabilidades. Pero el hecho de que la Escritura nos haga esta referencia del diálogo de la serpiente con Eva nos refiere al cuidado que debemos de tener de nuestra esposa, porque es nuestra responsabilidad el vigilar por ella, el ver por ella, el amarla, cuidarla, honrarla, respetarla. Además que es debido a su condición de mujer que es más susceptible que ser engañada. Aunque hay muchas mujeres que no son así de susceptibles y que es más fácil que al hombre sea engañado. Sin embargo, por la condición que Dios ha puesto en ellas, su forma, su bondad, es más fácil de ser engañada. Así que la serpiente aprovechó que Eva se encontraba sola para utilizar sus artimañas. Y el primer ataque de la serpiente era dirigido a que Eva dudara de la bondad de Dios, puesto que le hacía una pregunta que desvirtuaba lo que realmente Dios había dicho. Quería que Eva dudara de que Dios les había
prohibido todas las cosas tan bonitas que Dios había hecho para ellos, pero no era lo que Dios había dicho. Pero Satanás siempre busca desvirtuar la palabra para engañar a las personas. Y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No era lo que Dios había dicho. Eva le respondió que no era así, que de todos los árboles podían comer, menos del árbol que estaba en medio del huerto, porque el día que comieran de él, iban a morir. Pero la serpiente le dijo, no morirán. Lo que ahora estaba tratando de hacer era que inculcar en Eva una duda acerca de la veracidad de las palabras de Dios, y esa es la manera en que no solo atacó Satanás a Eva, sino que es la forma en que Satanás sigue atacando al hombre en la actualidad. No es cierto que la paga del pecado es muerte, le susurra el diablo en los oídos a las personas y les dice, tú vive tu vida como quieras, porque vida solo hay una, no es cierto que Dios existe. O quizás Satanás pueda hacer menos descaradas sus propuestas diciéndoles, Dios te dio esto para que lo disfrutes, aprovecha las oportunidades, no las desperdicies. Todo lo que Dios te dé, aprovéchate. Todo lo que se presente es para ti porque Él te lo ha dado. Y vemos entonces las consecuencias de hacerle caso a esa voz. Personas destruidas, familias destruidas por hacer caso a la voz de Satanás. Hace algunos años estaba comiendo yo con unos amigos en un restaurante y llegó un hombre que tenía pues apariencia bien como de un hombre de negocios. Y va y se acerca a la mesa donde estábamos nosotros, conocí a uno de mis amigos, y se acerca con él y le ofrece a la venta un reloj. Y mi amigo le dice que no, él muy insistente, el señor como muy desesperado en tratar de vender el reloj, y le dice que no, pues no lo quería. Y ya que se va este hombre, nos platica sobre él. Este hombre era un comerciante que tenía joyerías aquí en Tijuana de mucho dinero, pero cayó en el vicio del juego, a tal grado que comenzó a perder sus negocios, comenzó a perder su familia, y el último negocio que le quedaba, uno de sus hijos lo tomó, perdiendo la relación completamente con su familia, con sus hijos. Pero este señor de alguna manera pues visitaba a la joyería, le daban oportunidad de estar ahí, y lo que hacía era robar a su propio hijo para ir a empeñar o vender alhajas o relojes, y de esa manera ir a apostar al casino. Se había dejado engañar por las cosas de Satanás. Destruyó su familia, destruyó sus negocios. Y en este momento Satanás iniciaba su entrada en el mundo, y ya desde ese momento Satanás demostraba su carácter mentiroso, malvado, perverso y destructor. Dice Juan capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Al decirle la serpiente a Eva que no morirían si comían del árbol prohibido, lo que estaba haciendo Satanás estaba haciendo a Dios mentiroso, estaba blasfemando en contra de Dios. Y también estaba diciendo que Dios no cumplía las promesas que hacía. Al decirle, no es cierto que te vas a morir, no es cierto que se van a morir, estaba él diciendo, Dios habla por hablar, es mentiroso y no cumple lo que promete. Pero Números capítulo 23, versículo 19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermanos, Dios no miente ni se arrepiente de lo que dice, y cumple lo que promete. Si Él les dijo a Adán y a Eva que el día que comieran de ese árbol iban a morir, así iba a ser, en ese día morirían. La Escritura nos enseña que cuando Dios promete castigo, lo ejecuta.
Dios decidió destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra por su depravación. ¿Y qué pasó? Las destruyó. Dios les dijo a los israelitas que si se empeñaban en desobedecerle, iban a ser duramente castigados, y unos fueron dispersados y otros fueron llevados cautivos a Babilonia. Porque Dios, en todas las promesas que hace, Dios las cumple, sean para bien o sean para mal. Sin embargo, Eva cayó en la tentación. La serpiente le había dicho que no únicamente no morirían, sino que también serían como dioses. Conocerían todo. Y eso fue lo que lo motivó a ella para alcanzar aquello que Satanás le ofrecía: la codicia, el deseo de ser como Dios. Porque son estas tres cosas las que el diablo siempre ha utilizado para atraer a los hombres al pecado. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, primera de Juan 2:16 nos habla que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son aquellas cosas por lo cual fue atraída Eva en ese momento en el fruto del árbol prohibido, y lo comió y además lo dio a comer a su marido. Fue ahí inmediatamente cuando el castigo prometido por Dios surtió el efecto, porque en ese momento el hombre murió. Y aunque no murió físicamente inmediatamente, porque Dios tenía unos planes que cumplir que incluían al hombre, la semilla de la muerte en ese momento fue implantada en su naturaleza y a su debido tiempo iba a germinar y los iba a llevar al polvo de donde habían sido tomados. Lo que sí ocurrió inmediatamente fue su muerte espiritual, porque a partir de ahí su relación se había roto, ya no podían permanecer frente a un Dios santo y se veían desnudos y avergonzados. Conocieron la muerte porque Dios tuvo que sacrificar a un animal para cubrirle su desnudez, como una representación de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El pecado que cometían y que sería transmitido a todas sus generaciones únicamente podía ser cubierto con la sangre. Y es por eso, hermanos, que todos los pecados de la humanidad necesitaron de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No había ninguna otra manera de que nosotros pudiéramos ser rescatados del pecado, redimidos del pecado y puestos en santidad para poder disfrutar de la presencia de Dios. La única manera tenía que ser con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Satanás les había dicho que sus ojos se abrirían y efectivamente no mintió, se les abrieron. Se les abrieron pero para ver a un mundo destruido, un mundo diferente al que Dios les había entregado. Un mundo lleno de dolor, de maldad, de pecado. El amor santo que se profesaban entre ellos se convirtió en una rivalidad. Inmediatamente empezaron a echarse la culpa uno a otro del pecado que habían cometido, de la desobediencia. Ya no había aquella relación entre ellos, aquel amor tan perfecto que Dios les había inculcado, porque el pecado ya las había manchado toda su alma. Dios les dictó la sentencia condenatoria en la cual, entre otras cosas, resaltaba la enemistad que tendrían entre ellos. Iban a ser enemigos uno a otro, que iba a querer enseñorearse el hombre de la mujer del hombre, y eso traería como consecuencia sufrimientos, egoísmos, rivalidades. Habían perdido el paraíso por aquel pecado de desobediencia. Aquella hermosa tierra que Dios les había entregado, lleno de arroyos, de agua, de frutos, ahora Dios les daba una tierra maldecida, una tierra maldita. Ahora tenían que trabajar duramente para obtener el sustento y fueron expulsados del Edén. No entrarían ya más
a ese hermoso lugar que Dios les había dado. Ese fue el estado deplorable en el que cayeron por su desobediencia a Dios, y ese es el mismo estado lastimero que recibimos como herencia todos los seres humanos. Recibimos una condición miserable y vergonzosa, despojados de toda la imagen divina, llenos de deseos abominables, detestables, y caímos bajo el desagrado del Todopoderoso. Salmo capítulo 5, versículo 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18, que es por eso que la ira de Dios se revela desde el cielo, que con injusticia detienen la verdad. Porque el pensamiento de Dios, el pensamiento del hombre sin Dios, está guiado constantemente a hacer el mal. No hay bueno ni uno solo. Esa es la condición, hermanos, en la cual cayeron nuestros primeros padres y que fue transmitida a cada uno de nosotros. Pero si todo terminara aquí, sería muy terrible. Si todo terminara y se cerrara en este momento, los seres humanos estaríamos condenados a una eternidad de dolor y de oscuridad. Y ahora entramos al tercer tema, hermanos, porque hay una luz de esperanza, y esa luz es Cristo. El tercer tema es la redención del hombre. En esta sentencia que Dios les daba, también la serpiente recibió una sentencia. Y la serpiente sería destruida por un redentor que le aplastaría la cabeza, dando por terminada su obra malvada que había comenzado en aquel huerto del Edén. Dios había decidido establecer un reino suyo sobre la tierra con el hombre como su gobernante, y los planes de Dios no pueden ser frustrados. A Dios nada le toma por sorpresa, y antes de la fundación del mundo, antes de que el tiempo existiera, en su sabiduría y bondad, tuvo el propósito, según el consejo de su propia voluntad, de salvar y de redimir de su estado caído a un remanente escogido por gracia. Esa es la buena noticia. Y para ello la Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hicieron un pacto entre ellos por medio del cual se comprometían a llevar a cabo aquella redención, aquella salvación del hombre que se había perdido. Y en esta salvación no solo nos rescataba del pecado, sino que además nos convertía en sus hijos. Quitaba de entre nosotros y Dios la barrera que nos impedía tener comunión con Dios. Ese es el amor que Dios nos tiene, hermanos. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios, en su sabiduría, había hecho un plan de redención. Y esta es la buena noticia del Evangelio. De hecho, Evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Es la buena noticia que, habiendo sido enemigos nosotros por causa de nuestro pecado heredado, destinados a una condenación eterna, Cristo se ofreció a pagar el precio que nosotros debíamos de pagar por causa de ese pecado. Y el único medio por lo cual Él podía satisfacer la justicia de Dios Padre, porque Él era el que había sido ofendido. Por el pecado, el Padre era el ofendido. Tenía que pagarse esa justicia. Si Dios
pasaba por alto el pecado de Adán y hubiera dicho, no hay problema, yo ahorita los perdono y todo sigue igual, Dios hubiera sido un juez injusto. Tenía que castigarlos, tenía que satisfacer su justicia, y en aquel pacto de redención que hicieron en la eternidad pasada entre la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo se comprometió a pagar ese precio. Esa es la salvación que da ofrecida a cada persona, porque Cristo no rechaza a nadie. Y lo único que tiene que hacer el hombre es confiar en Cristo y venir a Él y recibir el regalo de la salvación. El Espíritu Santo es aquel que nos transmite. Cristo es el que paga el pecado. Por eso la Trinidad funciona en ese pacto, todos los tres. Porque la justicia del Padre es satisfecha por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo obra en nosotros para que nosotros seamos regenerados y seamos capaces de recibir ese plan de salvación. Hermanos, que el Señor nos ayude a reconocer este grande sacrificio y tengamos agradecimiento a Dios por lo que hizo por nosotros. Y si usted no conoce ese plan de salvación, si usted todavía vive en esa vida apartada de Dios, yo le invito, amigo, amiga, a que venga a Cristo en fe y arrepentimiento. Es la oportunidad que usted tiene de estar con el Señor, de poder reconciliarse otra vez con Dios. De otra manera, usted está caminando a una condenación eterna. Vamos a orar, hermano.